Este proyecto nos evoca a una relación importante que tiene la autora de este libro con temas de la literatura y sobre todo con las revistas. También, por supuesto, a adentrarse a la intimidad de estos dos grandes autores referentes de la literatura en el siglo XX, de los cuales se ha hablado mucho y también se ha hablado de su amistad y enemistad. Por supuesto, se develaron cartas y muchas relaciones que tenían que ver con todo esto de la comunicación entre ellos. ¿Por qué surge este proyecto? ¿Cómo es que se detona este libro y qué nos ofrece? Vamos a conocerlo. Efectivamente, yo había escrito un libro sobre la revista Vuelta de Octavio Paz, Viaje de Vuelta, y en ese momento me di cuenta de que la relación que se fractura en 1988 no es una cosa cualquiera, es una fractura que dividió al campo de la cultura mexicana, y yo quise saber por qué, quería conocer las razones que había detrás de una aparente ruptura intempestiva, que después me di cuenta que no fue así, sino que tenía una larga historia. Entonces me puse a averiguar. Afortunadamente se abrió la correspondencia de Carlos Fuentes con Paz en Princeton, y tuve acceso a muchas otras correspondencias entre escritores que los conocieron, que fueron amigos de ambos, y que son sobre todo los miembros del boom y poetas que no eran miembros del boom, naturalmente. Y entonces, con esos documentos y sobre todo también con los documentos de la prensa y las polémicas que se desataron desde el inicio de su amistad, fue que construí o quise construir este retrato. Yo creo que un escritor o más bien un investigador tiene la obligación de buscar la verdad y de decirla. A veces no la encuentra, y en otras ocasiones sí, pero debe afanarse por hacerlo. Yo tuve una gran fortuna porque fui ayudada por muchísimas personas para encontrar documentos y buscar en esos documentos una verdad o varias verdades. Y entonces sí fue un trabajo difícil, en el sentido de que a veces la verdad no es la que uno cree que va a encontrar, sino otra, pero uno tiene la obligación de decirla. Y por otro lado, con respecto al estilo de la crónica, yo siempre quise narrar. Yo escribo poesía, pero siempre quise ser novelista. Entonces, de algún modo se juntaron estas dos búsquedas, la de la verdad y la de la narración, y dieron por resultado el libro. ¿Cómo fue el tema de la elección de la voz de este libro? Y también queremos conocer cómo es esta parte del encuentro de dos mundos. Por un lado, Octavio Paz con esta mente poética, uno de los más prolíficos entre los poetas del siglo XX, y por el otro lado, Carlos Fuentes, narrador también político, una de las personas más públicas que estuvimos viendo a lo largo de este siglo XX. Vamos a conocer más de estos dos grandes personajes y cuáles fueron los hilos conductores que los unen a lo largo de esta historia. Eso fue algo difícil para mí porque no sabía bien con qué voz se iba a escribir. Entonces, no es que hubiera hecho muchos intentos, sino que dejé que mi propio apasionamiento por el tema me permitiera hacer que los protagonistas hablaran con sus propias palabras e ir construyendo, tratando de reconstruir el mundo en el que vivieron. Eso me pareció un trabajo fascinante, difícil, pero fascinante. Y de esta manera fui hilando muchas cosas que a veces sabemos de manera separada, y pude irlas conectando, y creo que ese fue lo que más me gustó de este trabajo, poder conectar muchos datos que conseguí, otros que conocía, para poder intentar un cuadro
sino de costumbres, aunque sí hay por detrás un cuadro de costumbres de los intelectuales hispanoamericanos, también un cuadro del momento en el que estos dos extraordinarios personajes se reunieron. Lo más importante que podemos encontrar en el trabajo en la escritura de ambos y en sus intereses, y que es finalmente lo que los reunió y volvió tan amigos, fue su amor por México. Su amor, su interés y su angustia por México. Este problema común, digámoslo así, este asunto, ¿qué va a pasar con México? Los reunió toda la vida de su amistad. Y cuando ya no fueron amigos, ambos seguían preocupados por México. Entonces, creo que ese es el punto central de su convivencia y de sus desavenencias también. Entonces, eh, por un lado está también una visión del mundo a través de los ojos de un poeta y la visión del mundo a través de los ojos de un narrador, que sí son diferentes, aunque tengan ese punto de convergencia que era el destino de nuestro país. Se dice que la ruptura entre Carlos Fuentes y Octavio Paz fue porque por ahí de 1984 se quemó una efigie de Octavio Paz en Paseo de la Reforma. Posteriormente, como Carlos Fuentes no dijo nada, pues Octavio Paz se sintió pues tremendamente herido porque él consideraba la amistad como uno de los procesos más valiosos que podía tener el ser humano. Muchos años después, ya cuando estaba dirigiendo una revista, en esta misma revista, firmada por Enrique Krause, encontró Carlos Fuentes un texto en donde decía que Carlos Fuentes era una persona que estaba muy distante de la sociedad, porque era una persona privilegiada y que por ese privilegio estaba imposibilitada de conocer, estoy parafraseando, pues la mayoría de las necesidades que tenía los mexicanos. ¿Qué hay de cierto en que esto provocó la ruptura entre estos dos grandes de la literatura del siglo XX? ¿Será verdad o mentira? El primero de ellos y el más importante, creo yo, es que el libro muestra que el artículo de Enrique Krause, La comedia mexicana de Carlos Fuentes, bueno, en primer lugar, no fue solicitado por Paz ni por ningún otro amigo de Paz, y tampoco fue la razón de su ruptura. Todos creímos siempre que esa había sido la razón, pero no fue esa la razón. Entonces, si uno revisa, es decir, no fue la única, fue la gota que derramó el vaso de muchos distanciamientos a lo largo del tiempo, y que llegan a un momento en que están completamente separados. Y aunque lo que les importe sea México, su visión del mundo les impide poder siquiera ya discutirlo, ya no es posible. Entonces, ese es el más importante punto que para mí saltó a la vista. Otro fue la historia del inicio de Plural y la historia de la revista Libre, eh, que, que para mí fue muy importante conocerla, porque yo siempre supuse que en el nacimiento de la revista Libre, que ocurrió en París, había Paz le diría, falta a la amistad de Fuentes hacia Paz, porque ambos habían intentado hacer una revista durante muchos años con el poeta Tomás Segovia, y no fue así, y finalmente salió la revista Libre. Sin embargo, en México Paz hizo Plural, que este año cumple 50 años.
Regresamos y la última pregunta que le hacemos a Malva Flores, autora de este libro que fue premiado, es la siguiente. ¿Qué nos enseña este libro para la sociedad que hoy le da lectura? ¿Cómo dialoga también con esta sociedad que finalmente requiere de releer a estos clásicos, a estos grandes nombres, para seguir buscando más identidades? Vamos a conocerlo. Un aspecto esencial para mí es el deseo de ambos, pero no un deseo que se queda sin acción, el deseo y la acción de ambos por hacer que México y los hispanoamericanos tuvieran un lugar entre el concierto de las naciones, como decía Alfonso Reyes, que fue maestro de ambos. Entonces, ese es un punto que también los reúne, así como también el hecho de que hayan participado juntos, por ejemplo, en el combate al nacionalismo en los 50, juntos pensaban que los mexicanos no teníamos por qué ser de esta manera chauvinistas, y que nosotros, los mexicanos, debíamos podernos ver en el exterior y que en el exterior nos vieran y no quedarnos atrapados, como decía José Luis Cuevas, atrás de la cortina de nopal. Ese es otro de los puntos que los reunió toda la vida, así como el de la crítica. Sin embargo, ese es el momento también en el que se distancian. Es decir, creían en la crítica, pero hubo quien creyó más en la crítica y quien creyó más en la amistad. Entonces, esos son los puntos esenciales de coincidencia entre ambos. ¿Qué parte del aparente del éxito que ha tenido el libro, que yo misma estoy sorprendida por él, se debe a que necesitamos recuperar esa sensación de pertenencia a algo que es superior a nosotros y que los dos encarnaban? Al tener la presencia de estos intelectuales tan importantes y que podían convocar a una gran cantidad de personas, pero también de pensamientos y obras, nos hace sentir, o por lo menos a mí me hace sentir nostalgia de un tiempo en el que la crítica y la palabra eran más importantes que el show. Y yo creo que en estos momentos es esencial para la vida del país que recuperemos esta, que es nuestra tradición desde el principio de México. Que recuperemos la idea de que los intelectuales son personajes muy importantes para la salud de una república. Y eso es lo que ellos dos representan, aun cuando estuvieran distanciados o en lugares opuestos ideológicamente en algún momento. Representan esa salud que nace de la crítica. Y eso es fundamental ahora. Bueno, muy emocionada, naturalmente, incrédula, sigo muy sorprendida, pero creo que lo que más me dio alegría del premio fue que me lo dieran narradores que además no son reconocidos como personajes pasianos. Y eso me alegró mucho porque pensé que entonces mi trabajo, que intenté que fuera lo más justo posible, había conseguido dos cosas. Una, presentar una historia que puede ser comprobable en documentos, y dos, narrar una historia como si fuera una novela. Y eso me hizo muy feliz. Me tardé 10 años, así es que encontré muchas cosas de mí, buenas y malas, desesperación, alegría, tesón, necedad incluso, obsesión. Eso es en lo que respecta a mí. Con respecto al libro, yo les diría que lo leyeran porque es la historia de México también, es nuestra historia, y no es que mi libro sea la historia, sino que mi libro cuenta una parte de la historia que no debemos olvidar, y retrata a dos personajes notabilísimos que nos
que nos permiten pensar que sí tenemos la capacidad de cambiar las cosas porque ellos la tuvieron. Y nosotros debemos poder hacerlo. Y por otro lado, acérquense a los libros de Paz y de Fuentes, por supuesto, que son dos notables escritores y pensadores mexicanos.